a todos y a todas. Un placer que nos estén acompañando en una nueva jornada de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la Escuela Agrotécnica de Casilda y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ambas instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad, como ustedes saben, como han visto en los flyers y en todas las invitaciones que mandamos, nos acompaña un compañero de Brasil, nada más y nada menos que Bernardo Manzano Fernández. Con lo cual, la cátedra, como decimos siempre con las compañeras, con Melina y con Claudia, ya tiene alcances internacionales, ¿no? A partir de las presencias de muchos compañeros y compañeras de muchos de los países con los que compartimos la lógica de la soberanía alimentaria en el marco de nuestra América. En principio, el doctor Bernardo Manzano Fernández es profesor del programa de posgraduación en desarrollo territorial en América Latina y el Caribe. Esto lo hace en la Universidad Estadual Paulista. Y además es coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación del Campo y Desarrollo Territorial. El tema que va a compartir con nosotros y que se vincula con su especificidad formativa es la soberanía alimentaria como territorio. Dos cuestiones que para nosotros conceptualmente son muy significativas, sobre todo por la configuración que tiene la propuesta de la soberanía alimentaria desde nuestras cátedras libres y también por la particularidad que asume el concepto de territorio al hablar de algo más que de las geografías, ¿no? Estamos hablando también de las identidades. Así que, hecha esta presentación muy breve, porque el currículum de Bernardo es amplísimo, como ustedes podrán imaginarse, nosotros le vamos a contar brevemente a Bernardo y las compañeras de la cátedra vamos a estar contribuyendo en este sentido, a contarle que el grupo que conformamos como Cátedra Libre es muy heterogéneo, que tenemos participando estudiantes de un espacio que es el profesorado de educación secundaria en biología y el profesorado de educación primaria. Hay alumnas y alumnos de ese profesorado. También, por supuesto, alumnos, estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, estudiantes de la Escuela Agrotécnica. Hay compañeros que pertenecen a otras cátedras libres de soberanía alimentaria de nuestro país. Hay mucho más de 50 espacios vinculados con el abordaje de la soberanía alimentaria en nuestro territorio, que hemos formado una red. La red se llama Red Calizas, Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, y esta red... Y colectivos afines. Y colectivos afines. Gracias por apuntarme, Fede. Y esta red está consolidada en distintas provincias, en distintos territorios, atendiendo justamente las particulares problemáticas que se suscitan en cada uno de ellos. Pero a pesar de esa diversidad, compartimos el concepto de soberanía alimentaria y el trabajo por la consolidación de este concepto fuertemente, tanto en la academia como en los espacios territoriales que habitamos y que intentamos transformar. Así que, bueno, por otro lado, vamos a ver perfiles distintos. Hay algunas compañeras, bueno, también hay representantes de espacios sindicales. Está María Sormani, que es una militante de AMSAFE, que es el gremio de la provincia de Santa Fe, y que además es una profesora del área de la lengua y la literatura. Por eso los perfiles son diversos, Bernardo. Tenés desde gente muy formada en cuestiones agropecuarias, muy específicas, a compañeros y compañeras que tienen otros perfiles, vinculados con la formación estética, con la lengua y la literatura, con la arquitectura, con el diseño, con la comunicación, con la economía. Así que, bueno, es muy diversa el grupo que constituimos, y muy heterogéneo, muy plural en ese sentido. No sé, Claudia y Meli, si quieren presentar algún otro perfil del que nos acompaña hoy. Yo quería agregar que estábamos viendo que se están sumando compañeras desde Tierra del Fuego, de los confines del mundo, como Patricia Vera, que es productora de radio y es estudiante de comunicación audiovisual. También hay gente desde Entre Ríos que está conectada. Claudia Fernández desde Río de Janeiro. Hay gente desde el sur, creo que era de Bariloche. Hay docentes de escuelas primarias,
hay integrantes de cooperativas que están también en Entre Ríos, de Neuquén, también hay una compañera de Neuquén, Bernardo, así que tenemos realmente compañeros y compañeras y mucha gente que va a ver de varios lugares del país, claro. Ahí se suma Fernando Glenza, que es de la Caliza de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de La Plata, que está junto con Gabriel Soler y con Fede Lopardo. Está Virginia Toledo López, que es una docente de nuestra Caliza, que también es investigadora del CONICET y se está conectando desde Tandil, provincia de Buenos Aires. En fin, la verdad que estamos muy bien acompañados por todos y muy felices de tenerlos a todos con nosotros esta tarde para disfrutar de la ponencia que en breve va a iniciar Bernardo. Así que muchísimas gracias. De paso ya voy agradeciendo la presencia de todos ustedes. También, bueno, hay, dentro de los perfiles hay compañeros que son del área estética, yo les comentaba, nos acompañan también compañeras que son maestras y maestros y profesores y profesoras de la provincia de Neuquén, que siempre están acompañando el espacio de la Cátedra Libre. Así que, bueno, justamente la propuesta tiene esa particularidad, que a partir de la virtualidad hemos accedido a muchos compañeros y compañeras que están conectándose desde muy lejos. Así que bueno, hecha esta presentación, Bernardo. La audiencia es toda suya. Estamos expectantes con tu intervención. Muy bien. Me parece que Catalina quiere hablar. Está escrita. Es Bruno que tiene la mano levantada. No es, en realidad la computadora es de Catalina, pero el que está detrás de la computadora es Bruno. No, perdón, fue por error. Bueno. He tocado sin querer. Bueno, listo. Mientras tanto se siguen sumando compañeros y compañeras, así que no paramos de admitir gente, mira. Muy bien. Sí, bueno, me parece muy rico este momento. Estoy muy contento de poder estar hablando con la diversidad tan grande de personas acá y voy a intentar contribuir con este tema de la soberanía alimentaria a partir de un artículo que yo escribí hace 10 años que se llama Soberanía Alimentaria como Territorio. ¿Y por qué que yo escribí este artículo? Porque la soberanía es una condición para la existencia del territorio, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria implica en construir un territorio. No hay soberanía alimentaria si no hay territorios de soberanía alimentaria. Por eso que yo tengo trabajado este tema hace tiempo. Entonces, yo voy a empezar hablando primero del concepto de territorio, porque es un concepto extremadamente polisémico y polémico. Entonces, yo voy a presentar la lectura que tengo hecho, procurando contribuir con la comprensión de lo que es para nosotros. Yo soy geógrafo. Entonces, para nosotros, el territorio es una categoría de análisis. Tenemos que construirla. En la geografía, el territorio, cuando fue construido, él tenía un contenido voltado para la gestión, la gobernanza del espacio, ¿no? Entonces, esta comprensión del territorio como un espacio de gobernanza está muy presente hasta hoy. Pero la población, los movimientos, las instituciones fueron construyendo nuevos significados para el territorio. Entonces, la ciencia geográfica tiene la obligación de actualizar el concepto, ¿no? Los cambios que ocurrieron en la sociedad nos desafiaron
a atualizar o conceito de território. E para atualizar esse conceito de território, eu vou partir de duas perspectivas distintas. A primeira é a compreensão que é hegemônica em todo o mundo, que é o território como espaço absoluto. ¿Está bem? Então, essa compreensão é uma compreensão hegemônica. Nós vamos ver, desde as escolas de ensino primário, fundamental, hasta o secundário, hasta a universidade, em los artículos científicos, em los documentos governamentais, a compreensão do território como espaço absoluto. E o que é o espaço absoluto? O espaço absoluto é o espaço plano. É compreender o território, ou é compreender o espaço como uma área, como uma superfície. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que nasce com a criação do próprio conceito de território. Está bem? Que nasce da geografia germânica, nasce da geografia inglesa, da geografia francesa, e então o território é visto como um espaço de governança, de gestão governamental e de controle, um espaço de controle de las relações sociais. Pero este espaço é um espaço plano, é uma área, é uma superfície. Bom, esta mirada é uma mirada do colonizador, não? A partir do momento que eu vou partir de uma mirada de los pueblos indígenas de Latinoamérica, por exemplo, eles têm uma outra concepção de território. Eles têm uma outra concepção que é uma concepção que nós chamamos em geografia de espaço relacional. A diferença entre o espaço relacional e o espaço absoluto é que o espaço relacional é multidimensional, enquanto o espaço absoluto é unidimensional. Isso significa que o território não é solamente a terra. O território também são as pessoas. O território também são os pájaros. O território também são as árvores. O território também são os pensamentos. Ou seja, numa perspectiva de espaço relacional, numa perspectiva multidimensional, nós outros somos territórios. Muito bem. Então, se nós compreendemos o território desde uma perspectiva multidimensional, a soberania alimentária tem sentido chamar de território, porque a soberania alimentária é uma dimensão deste território. A soberania alimentária trata da comida, do direito, da produção, não? Da cultura, da comida saudável, do desenvolvimento sustentável. Então, todos estes elementos são dimensões de este território. Ou seja, e aí estou explicando esta compreensão do território multidimensional como espaço relacional, que é uma visão de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, destes pueblos que têm construído a história da humanidade. Então, é com esta compreensão de território que vou trabalhar. Para a compreensão mais conservadora do território, que é a compreensão do território como espaço absoluto, este conceito é muito bueno para quem quer dominar, porque se eu separo as pessoas do território, eu posso desplazar quem eu queira, porque você não é território. Agora, quando eu escuto de uma mulher campesina me falar, se eu perco minha terra, eu perco meu território, eu perco meu corpo, eu perco minha condição de existência. E aí eu recuerdo
de um geógrafo francês de nome Henri Lefebvre, que diz que o território ou o espaço são a materialização da existência humana. Bueno, esta é uma perspectiva muito humana, e o território é muito mais que humano. É muito interessante entendermos que o território não é somente a materialização da existência humana, pero é a materialização da existência em geral. Em geral. Muito bem. Por mais que nós humanos hacemos esta leitura, o território sempre foi uma produção de toda a natureza, da qual nós somos partes. Está bem? Muito bem. E qual a diferença entre espaço e território? O espaço precede ao território. Está bem? O território é formado a partir de los espaços. Então, o território é sempre um espaço apropriado. Então, por exemplo, para nós hablarmos da soberania alimentaria, a partir do momento que a via campesina, que as pessoas vinculadas à via campesina, os campesinos e as campesinas, criaram o conceito de soberania alimentaria. Eles, indígenas, campesinos, campesinas, eles criaram um novo território. Então, eles havia um espaço que eles se apropriaram e transformaram a soberania alimentaria em um território que é material e que é imaterial. E é muito importante, porque nós hoje, todas e todos que estão aqui, estão construindo este território. O território da soberania alimentaria. Muito bem. Então, compreendendo que nós estamos em um processo de construção de um conceito como a soberania alimentaria e fazendo uma associação da soberania alimentaria com o território, porque ambos estão involucrados e são indissociáveis, são inseparáveis. Então, podemos agora, compreendendo que a soberania alimentaria é um território, podemos falar agora o que isto significa, não? Para este momento de nossa história, ou para pensar, por exemplo, de toda nossa história. Não? Muito bem. É muito importante compreender que na história da humanidade, os humanos se organizaram em comunidade para poder produzir seu território e para poder produzir seus alimentos. Então, se nós voltarmos em la história a 10.000 anos atrás, vamos observar que as comunidades produziam sua existência partindo da condição de produzir sua própria comida. Sua própria comida. Esta condição é a condição de nossa existência que nós não podemos perder, que nós não podemos abandonar. Muito bem. Pero o campesinado em toda a história da humanidade se quedou responsável por esta tarefa de produzir nossas comidas. E esse campesinado, hasta meados do século XVIII, aproximadamente, cumpriu este papel. Dentro das sociedades escravocratas, muitas vezes se tornavam escravos. Dentro das sociedades feudais, muitas vezes eles se tornavam servos, ou eram tornados, ou eram escravizados, ou eram se tornados servos, pero sempre lutaram contra qualquer tipo de dominação. Então, é da identidade histórica do campesinado lutar contra a dominação. É da identidade histórica de los pueblos indígenas
de los pueblos nativos, de los pueblos originarios, lutar contra la dominación. Entonces, cuando estoy hablando de soberanía alimentaria, estoy hablando que tengo que luchar contra la dominación que quer sacar de nosotros el derecho de nosotros producirmos a nosotros mismos. Porque si yo produzo la comida, si yo produzco el territorio, yo estoy me produzindo mi familia, produzindo mi comunidad, produzindo mi sociedad. Muy bien. Entonces, mira que la sociedad escravocrata, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, nosotros siempre lutamos resistimos para producir nuestra propia existencia. Pero hablando del capitalismo, en meados del siglo XVIII, las relaciones capitalistas pasaron a se dedicar a la producción de la comida también. Entonces, la relación capital-trabajo pasaron a se dedicar a producción de la comida. Y a partir del siglo XX, de aproximadamente década de 40, 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a chamada Revolução Verde, eles passaram a intensificar essa produção, industrializar, mecanizar esta produção. A mecanização vem do século XIX, não? Pero chegamos a um momento que esse processo de intensificação da produção descaracterizou completamente aquilo que nós outros compreendemos como comida. Porque a criação do agronegócio, quando o agronegócio cria a commodity, não? A commodity, basicamente, uma grande parte das commodities são alimentos, pero não são comidas. E estes alimentos têm estruturas, têm características que estão muito lejos daquilo que nós outros entendemos como comida. E mesmo a discussão da alimentação é muito questionada se são alimentos, né? Alguns expertos da nutrição têm falado que não são alimentos, pero são fórmulas químicas que parecem, entre aspas, alimentos. Muito bem. Mira que estamos falando de um processo de desenvolvimento de nossa sociedade em que nós vamos descaracterizando a essência de nossa existência, que é a alimentação. Nós sabemos que nós somos o que comemos. Então, quando nós descaracterizamos isto, vamos criar uma série de problemas que vão estar presentes em el território. Vamos, por exemplo, quanto mais agrotóxico utilizamos em la produção, mais impacto, não vamos impactar solamente a comida, né? Como estamos trabalhando o território numa perspectiva multidimensional, estamos impactando a comida, a terra, a água, nossos corpos, e aí temos um conjunto de doenças, não, que está hoje afetando todo o mundo. Pero a produção de alimentos industrializados levou a uma descaracterização do que é alimento, do que é comida, e este é o ponto fraco do modelo capitalista, né? Este é um ponto fraco, pero eles compreendem como um ponto forte. Embora o agronegócio hoje seja hegemônico em la produção de commodities, ele está produzindo cada vez menos comida, principalmente pelo processo de artificialização. Este modelo capitalista, que passa a disputar território com os campesinos, com os pueblos indígenas, com os pueblos originários, se tornou hegemônico em todo o mundo
Y la Segunda Guerra Mundial es el momento en que este proceso se concretiza, se consolida. En la década de 30, década de 40, por ejemplo, en los Estados Unidos, el sistema agrícola, el sistema pecuario, el sistema industrial, el sistema mercantil se unieron y ellos crearon la palabra agribusiness, que nosotros chamamos de agronegócio. Pero hoy, el agronegócio, além destes 4 sistemas que eu falei, também tem o sistema financeiro, o sistema tecnológico e o sistema político. Não há no mundo hoje governo que tenha soberania del agronegócio. Ou seja, o agronegócio controla qualquer governo del mundo hoje. Pode ser de norte, pode ser de sul, de leste, de oeste, de qualquer sistema político, o agronegócio é hegemônico. Então, é muito interessante perceber que quanto mais forte o agronegócio se queda, maior são suas contradições. Por quê? Porque cada vez mais agrotóxico e cada vez mais basura que eles chamam de comida. Não? Então, o que nós estamos vendo é modelo de desenvolvimento que, além de ser hegemônico, eles concentram hoje, por exemplo, em torno de 1%, e de 1% de los produtores agrícolas, pecuários del mundo hoje, produce algo em torno de 50% de todo que se consome em el mundo. Então, é uma concentração muito grande, muito grande. Ou seja, é modelo insustenível, insustenível. Pero nosotros não temos, dentro de la correlação de fuerzas, nosotros não temos fuerza para derrotá-los. Pero eles também não têm fuerza para acabar com nosotros. Pero eles têm uma fuerza ou uma contrafuerza que são eles mesmos. Ou seja, a produção com agrotóxico e a produção e a descaracterização da comida está a cada dia criando problemas que tornam o modelo do agronegócio insustenível. E este modelo do agronegócio criou conceitos que estão sendo hoje conceitos que estão questionando a perspectiva do próprio agronegócio. Vocês seguro que já escutaram falar do conceito de antropoceno. Ou seja, o antropoceno é conceito que mostra que a humanidade, em los últimos 200 anos, impactou mais o planeta do que a própria natureza. Ou seja, o Holoceno, né, foi a última era geológica em que a natureza tinha impacto maior que a humanidade. Agora a humanidade tem impacto maior que a natureza. Pero há conceito novo que está surgindo em la literatura internacional que chama Plantatioceno. Plantatioceno vem da palavra plantation, né? E o seno, para dar a ideia de uma era, e não de período, mas de uma era, não? Que é conceito que nos permite entender que o que estamos vivendo hoje faz parte de processo que tem pelo menos 5 siglos. E é muito interessante porque a descaracterização da comida, a concentração da terra, a concentração da riqueza, do poder, o poder hegemônico, todo isto afetou o planeta, né, em uma escala mundial.
De manera que estamos diante de un reto enorme, que es, ¿cuál es nuestro futuro? Bueno, seguro que diante de todo que yo hablé hasta ahora, nuestro futuro no está en el agronegocio. Muy pelo contrario, ¿no? El aquecimiento o acalentamiento global, ¿no? Los cambios, las crisis que estamos viviendo en todo el mundo, es resultado de este modelo, del modelo capitalista. Y este modelo capitalista agora, muito mais intensificado por neoliberalismo, que, além de destruir a natureza, está destruindo todos os direitos que a humanidade construiu ao longo de sua história. Então, mira que estamos em limite, E é impressionante como que o conceito de soberania alimentaria tem um papel central em este processo. ¿Por quê? Porque a soberania alimentaria é um divisor de água entre o modelo de desenvolvimento capitalista e um modelo de desenvolvimento de produção de alimento, de produção territorial, de produção da sociedade, que questiona e que tiene construído em várias partes do mundo, em várias cidades, em vários espaços e vários territórios, tiene construído uma outra perspectiva, uma perspectiva baseada em la produção agroecológica. E aí é muito interessante porque a perspectiva multidimensional está tanto dentro do conceito de soberania alimentária quanto dentro do conceito da agroecologia. A agroecologia, para ser produzida dentro daquilo que nós outros estamos construindo como agroecologia, só é possível na perspectiva da soberania alimentária. Não é possível produzir agroecologia com centralização da riqueza, com concentração da terra, com a expropriação das pessoas. Ou seja, a agroecologia e a soberania alimentária são conceitos que traem em seu contenido uma diferença tremenda com relação à sociedade capitalista. São conceitos revolucionários por si próprios. ¿Está bem? Muito bem. Então, nós somos chiquitos, nós somos pequeños frente ao agronegócio, frente ao capitalismo, pero nós temos em nossas manos o futuro. Eles não têm. Nós temos em nossa mão o futuro. Então, se eu posso produzir em uma finca, se eu posso produzir em el campo, em la cidade, mi comida, isto é um ato revolucionário. Então, se eu posso elegir o que eu quero comer e eu não me deixo ser convencido para comer basura, não? Então, eu vou começar a cambiar esta realidade. E é muito interessante porque vocês já escutaram falar do conceito de desertos alimentares. Por exemplo, acá, estou agora na cidade de São Paulo, de minha casa hasta a universidade, há um deserto alimentar. Eu não consigo comprar uma fruta caminhando 30 minutos a pé. Posso comprar todo e qualquer produto industrializado, mas não encontro uma fruta para comprar. Então, isto é Pero agora, os movimentos campesinos estão pensando em trazer comida para os desertos alimentares e criar um território dentro do deserto alimentar, que seriam os oásis alimentários. Ou seja, pontos de venda dentro deste deserto para poder vender comida sana, vender comidas saudáveis. Então, há um conjunto de políticas públicas que eles estão criando em el sentido de
traer oasis para los desiertos alimentares. Bueno, yo no tengo idea de cuánto que yo ya hablé, pero acho que já são mais de 30 minutos, não? Não, continue, Bernardo, continue, por favor. Sim, continue falando. Vamos. Bueno, entonces, la mensaje que yo quiero pasar, que todos los estudios que tengo hecho estos estudios en muchos países. Por ejemplo, voy pegar una investigación que estoy haciendo parte ahora. Durante la pandemia, el papel de los movimientos campesinos, el papel de las comunidades, el papel de la soberanía alimentaria en acciones solidarias para garantizar la comida de las personas fue fundamental. Pero nadie reconoce esto, ni los gobiernos, ni la media, ¿no? Todas estas acciones fueron invisibilizadas. Nosotros sabemos la importancia que tienen los campesinos en todos los países del mundo, pero no hay en todos estos países políticas públicas que financien las producciones de estas personas. ¿Por qué? Porque el agronegocio determina quién va a ser eleito en nuestro país. Y él puede apoyar una persona de extrema derecha, como Bolsonaro, o puede apoyar un progresista como Lula, por ejemplo. Y tanto si Lula gana o si Bolsonaro gana, el agronegocio está en el poder. Entonces, yo pienso que nuestro reto es defender. Nosotros tenemos que tener como política mundial la transición agroecológica. Y la transición agroecológica puede ocurrir en una finca, ya es una semilla plantada muy buena, puede ocurrir en un municipio, puede ocurrir en un estado o una provincia, pero un día va a acontecer en un país. Y cuando un país pasar a producir políticas de transición agroecológica, nosotros vamos partir para a desterritorialização do agronegócio. E quando eu chego nesta parte, as pessoas dizem, como vocês sonham? ¿No? E eu digo, mira, não tenho outra opção, porque a outra opção é a morte. A outra opção é poluição, é câncer, é doença, é a desgraça. Então, quanto mais eu hago investigações, por exemplo, tenho estudado a produção de commodity, porque acá em Brasil temos um território que foi construído por el governo Dilma para o acaparamiento da terra por China, por Estados Unidos, por Índia, por los árabes, para produzir para a exportação. O que eles produziram até agora? Destruíram a savana. Não? Estão agora entrando na Amazônia. Todo estudo que eu hago, que eu consigo ver? A destruição. Quando vou estudar os campesinos, que eu vejo, por exemplo, uma área que foi completamente destruída por agronegócio, que os campesinos ocupam, e dentro de 10, 15 anos, eu tenho um bosque, eu tenho uma agrofloresta, eu tenho uma comunidade recuperando os mananciales, não? Então, mira, aonde que eu encontro um exemplo que o agronegócio recuperou a natureza? Aonde? Em que país do mundo? Então, esta compreensão é muito, muito importante, não? Porque nós podemos dizer, bueno, estou sonhando, pero é um sonho real. E é um sonho real e que tenho que construir perspectivas, porque esta perspectiva é que vai garantizar que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, mi nieta tenham futuros. Porque eu não sei ustedes, pero mi hijo e mi hija dizem, papá, qual é o meu futuro?
¿será que yo debo tener hijos? Porque mira la situación que está el mundo, mira la pandemia, y va a vir otra pandemia. Y esta pandemia que estamos viviendo, hay muchos estudios que es resultado de este proceso de destrucción de la naturaleza, de la producción, de la industrialización de la comida, de destrucción de los territorios naturales. Entonces, todo esto para nosotros pensarmos cómo que la soberanía alimentaria tiene un papel esencial. Primero, producir en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque para la soberanía alimentaria, la escala global significa un conjunto de escalas locales. Enquanto que para el agronegocio, la escala global significa la destrucción de las escalas locales. Entonces, esta diferencia es una diferencia muy grande. Entonces, a partir del momento que nace el concepto de la soberanía alimentaria, nosotros tenemos entonces que pensar, que construir, que desarrollar, que recuperar, ¿no? Porque nosotros tenemos 10.000 años de historia, el agronegocio controló solamente 200 años. 9.800 anos foram os campesinos que garantiram a existência e em nenhum momento eles colocaram o planeta em risco, como estamos vivendo agora. Então, essa perspectiva é importante. Temos que recuperar. Ou seja, o futuro do planeta só vai existir se nós recuperarmos a condição de produzir nossa própria comida. Nós não podemos permitir que las industrias producen nuestra comida. Nuestra comida tiene que ser producida por agricultores, no por empresarios, no por corporaciones. Tiene que ser producidas por familias campesinas y tiene que estar en todos los lugares. Y estas familias tienen que tener garantizado una condición digna de existencia. Entonces, para concluir, porque agora já abri demais, eu penso que esta compreensão é um ponto de partida para abrir nosso debate acá com vocês. Muitas graças. No, gracias a vos, Bernardo. Clarísimo, realmente contundente y al mismo tiempo movilizador, ¿eh? Nosotros te agradecemos infinitamente tu intervención, que es la intervención que hiciste recién, porque ha sido muy movilizadora. Bueno, en principio, como hacemos siempre, habilitamos el uso de la palabra para los compañeros y las compañeras que tengan alguna inquietud para compartir con Bernardo, algún comentario. Siempre tengamos en cuenta, como solemos decir con las compañeras, que en esta oportunidad nos está acompañando Bernardo, y Bernardo, con la mayor generosidad y con la mayor disposición, está pendiente de lo que queramos compartir, pero tratemos de ser prudentes en el uso de la palabra para darle la palabra a más compañeros y compañeras. Quería decir que también estoy viendo que están presentes un grupo bastante nutrido de compañeras, de compañeras y compañeros que están trabajando en el INFOD, Bernardo, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, acompañando la capacitación de otros compañeros y compañeras, maestros y maestras de distintos niveles y modalidades. Así que ahí estoy viendo a María Marta, hace un ratito la vi a Cristina. Bueno, muchas gracias también por estar acá, acompañando este proceso, porque en ese curso también abordamos temas relacionados con la soberanía alimentaria. Así que habilitamos el uso de la palabra, Claudia. Claudia, Meli, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien que quiera romper el hielo? Leda, que ahí la veo también. Yo quería decir, bueno, quería agradecer a Bernardo no solamente la calidad didáctica de su ponencia, sino la tremenda pasión que le pone, esa gestualidad
tan hermosa de poner el cuerpo en cada expresión, en cada concepto y hacernoslo sentir realmente. Esto sí que es un verdadero sentipensar, ¿no? Escuchar, pensar lo que dice Bernardo, pero sentirlo en el cuerpo, sentir que uno va vibrando con cada palabra y con cada concepto, porque también vamos confirmando aquello que pensamos. Y escuchárselo decir a un compañero de Brasil que tiene semejante experiencia, que es un referente indiscutible a nivel internacional, que comparte absolutamente estos conceptos que nosotros venimos trabajando y pensando y sosteniendo y luchando hace tantos años, realmente nos gratifica muchísimo y nos hace sentirnos muy acompañados en esta lucha, que por momentos parece perdida, Bernardo, ¿no? Mal que nos pese, hay momentos que esta correlación de fuerzas, esta desigualdad frente a unos y otros, contraponiéndose, a veces nos hace sentir que vamos perdiendo, ¿no? Y momentos como estos nos vuelve a estimular y a inspirar para seguir en este camino, porque es el único camino que conduce al futuro, bien como dijo el profesor Bernardo. Así que muchísimas gracias, Bernardo, por estos momentos y estas vibraciones que nos has hecho sentir realmente. Eso quería decir. Muito obrigada mesmo, né, compañero? Sí, en sintonía con esto que plantea Claudia, creemos que es un flor de homenaje a la soberanía alimentaria. Ustedes saben que el día sábado, 16 de octubre, se conmemora una fecha fundamental para nosotros, que es el Día de la Soberanía Alimentaria, y también mañana, 15 de octubre, es el día que se conmemora en homenaje a las mujeres rurales en nuestro país, a las mujeres que hacen el trabajo en el campo y que sostienen esa economía desde la perspectiva de la agricultura familiar con tanta dedicación y tanto empeño. Así que nos parece que esta también es una manera estas palabras, las de Bernardo, son una manera de homenajear y recordar estas dos fechas que son tan imprescindibles en esta agenda de la soberanía alimentaria y en la agenda ambiental, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, si alguien quiere ir haciendo una intervención, una contribución, una pregunta para Bernardo, esta es la oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre, ¿vale? A ver, Meli, Leda, que la veo por ahí, Clarisa, María Marta, María, Ernesto. Ahí escribieron algo en el chat. Yo simplemente agradecerle profundamente también a Bernardo y unirme a mis compañeras que también me representan. Y bueno, y en esta oportunidad también con alguien que está más allá de nuestro territorio, pero que es parte de este gran territorio que discutimos y reflexionamos y ponemos en valor la soberanía alimentaria, hoy tiene como un plus especial. Es como que podemos inflar más el pecho y sentirnos un poco más grandes, ¿no? Escuchar otros compañeros u otras voces de otros países que hablan en nuestra misma sintonía y siempre también nos alientan a seguir, ¿no? A seguir por un poquito más. Así que bueno, gracias. Creo que hay una pregunta en el chat, Clau, y lee la voz, por favor. Hay preguntas en el chat y también hay compañeros que levantaron la mano. Levantó la mano Vigi, levantó la mano Velo, levantó la mano Federico. Yo encuentro felicitaciones y agradecimientos para Bernardo, felicitaciones de todo tipo, y no encuentro la pregunta, pero de paso... La compañera de Brasil. Claudia Fernández. Claudia Fernández escribió en portugués, así que Claudia te toca. Sí, pero si quieren darle la palabra a los compañeros... Bueno, dale. Velo, ¿querés intervenir? Sí, a ver, me toca primero. ¿Qué compromiso? Primero, uy. A ver, compañeros, y tu nombre es Fernando, ¿no? Bernardo. Perdón, Bernardo. Soy muy malo para los nombres. Sí, más que una pregunta, es una reflexión difícil de constituir, pero lo cierto es que han habido, hablo por mí mismo, ¿no es cierto? Una serie de 4 o 5 pensamientos nuevos para mí, ¿no es cierto?, que enriquecen mi formación y mis pensamientos para poder luego distribuirlos en lo posible y dialogar con el resto, ¿no? Y me parece muy importante, lo primero, esta relación con el resto de la reflexión,
cuando casi al final dijiste que tenemos que, yo le puse lucha, ¿no es cierto? Vos no mencionaste la palabra lucha, pero en tu lenguaje está esa palabra. Lucha por la resterritorialización del agronegocio. ¿Sí? Me parece muy importante porque justamente el saqueo del territorio por parte de los agronegocios a nivel nacional, regional, sudamericano y mundial, por parte de los agronegocios, es absolutamente global, ¿sí? Y esa territorialización de los agronegocios logró, hasta el momento, desde la Segunda Guerra Mundial especialmente, y donde aparece la Revolución Verde, logró la separación, la desterritorialización justamente de la comida, del productor campesino, indígena y familiar, de la producción de comida. Entonces, ¿y qué logró definitivamente en esta última etapa del capitalismo? Logró que la comida sea un objeto mercantil. Dejó de ser comida y se transformó en un objeto mercantil. Por eso la vía campesina dice, fuera la comida de la OMC. ¿Sí? Entonces, por eso si lo convirtió en un objeto mercantil, es decir, sí podemos hablar de consumir. Nosotros consumimos alimentos mercantiles y la comida no es un alimento mercantil. Nosotros la comemos, somos comensales de la comida, somos comedores de comida, ¿no es cierto? Entonces, la otra cosa que, ligada con esto, ¿no es cierto?, me parece una idea central y genial, que la comunidad produce territorio para producir su comida. Produce territorio. Esa definición que hiciste, Bernardo, me parece magnífica, ¿no es cierto? Y es así, realmente es así, ¿no es cierto? Que hay que profundizar un poco más, ¿no es cierto? Pero ya la definición está claramente hecha, ¿no es cierto? Entonces, yendo a la soberanía alimentaria, como último quizá punto de la reflexión, es que la soberanía alimentaria construye territorio. Eso nunca lo había pensado de esa manera, ¿no es cierto? No hablo en plural, hablo de mí, ¿no es cierto? De que la soberanía alimentaria construye territorio. ¿Por qué? Porque sin el territorio no somos humanos. El humano es territorio porque no es que sea parte del territorio, porque somos territorio, somos naturaleza. Porque si somos parte, por lo menos yo insisto mucho en eso, Bernardo, si somos parte somos separables, ¿sí? Y si somos parte. En cambio, si somos naturaleza, si nos separan, nos matan. Y vos lo dijiste, el agronegocio produce muerte porque nos separa de la naturaleza. Entonces, muy bien el ejemplo que diste de tu casa hasta la universidad, tenés un montón de espacios ahí, espacios realmente, y no territorio justamente, donde hay un desierto alimentario, dijiste, me parece magnífico, y en ese espacio, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que crear territorio. En fin, quería agregar esos pensamientos que son para mí muy nuevos y riquísimos para poder incrementar mi propio conocimiento y de la cátedra nuestra, etcétera, etcétera. Eso, Bernardo, y gracias por tus aportes, ¿no? Genial, gracias, compañeras. Gracias, Belo. Vichy, vos habías pedido la palabra. Y Fede después. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, agradecer en principio la presentación. Siempre es muy interesante escucharte, Bernardo, y clarificador también para pensar procesos. Y en eso de pensar procesos quería consultar por la situación esta del HB4 que estamos viviendo y que nos compete particularmente a Argentina y Brasil, y si podés compartirnos alguna reflexión sobre esta coyuntura en este contexto, ¿no?, de desafíos a la soberanía alimentaria, cómo se piensa desde allí, desde la situación. Y después también en general me quedaba pensando sobre este diálogo o cómo puede dialogar en esta constelación de conceptos que nos presentabas, la cuestión de la autonomía alimentaria también, ¿no? Y por ahí un poco mezclándola con la pregunta sobre el trigo. Así que eso dejo como para no acaparar demasiado, pero pensar un poco en voz alta.
de cara a estos desafíos que estamos atravesando, ¿no? En todos los diferentes territorios. Bueno, gracias. Sí, lo mío tiene que ver con casi lo mismo, en la misma sintonía de lo que plantea Velo, en cuanto al análisis territorial y este concepto que introducís, que es el de la espacialidad en ese análisis. Bueno, iba en ese sentido en el desarrollo de ese concepto. Y también en el mismo sentido que de la intervención de Virginia, o sea, casi como si me hubiese puesto de acuerdo antes, pero también te iba a preguntar sobre el HB4 y las posibles coordinaciones de acciones en Brasil y en Argentina en relación a esto, que es el problema, si tenemos que definirlo como es el problema que tenemos en puerta, y que está adentro ya. Que si lo estamos discutiendo es porque está adentro, ¿no? y que tenemos que resolver y tomar las acciones correspondientes. Bernardo, hay otra compañera más que levantó la mano. La dejamos hacer su intervención y después vos haces un cierre, un comentario de cada una de las consultas que te han hecho. ¿Te parece bien? Sí, sí. Dale, María, que tenés la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Bernardo. Bueno, la verdad que quería agradecerte, sinceramente, muy claros tus conceptos. Bueno, el tema del territorio, yo soy profe de lengua y literatura, entonces también enseñamos la literatura a partir de la idea del territorio. Me encantó también lo que remarcó Gabriel de producir territorio y de lo que ha hecho el agronegocio con nuestros territorios. Bueno, ya que mencionaron lo del movimiento campesino y pensando en las mujeres, te quería preguntar si hay alguna articulación entre la lucha feminista de las mujeres en Brasil y las mujeres campesinas. A mí me da siempre la sensación de que acá en Argentina el movimiento feminista es como más, no sé, como que digamos, aborda problemáticas más urbanas y hay un quiebre con, digamos, no está articulado. Me da la sensación a mí, a lo mejor es desconocimiento puro, pero me da la sensación de que no está demasiado articulado con el campesinado, con las mujeres campesinas, que sabemos que acá fueron muy importantes, han defendido en la década del 90 los campos de sus maridos, en realidad. Sí, bueno, y bueno, que fueron muy importantes. Sin embargo, parece que el movimiento feminista no termina de articularse. No sé si en Brasil sucede lo mismo. Y bueno, y esto que vos referiste también del tema, preocupa un poco esto de que cualquier gobierno popular o de derecha, digamos, siempre el agronegocio sigue adelante y que depende de nosotros. Está bueno que dependa de nosotros y de cómo articulamos las luchas, ¿no? Pero bueno, supongo que igualmente vos estás de acuerdo en que hay que apoyar a los gobiernos progresistas, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí. Muy bien. Yo voy a pegar el primer punto, que yo tengo trabajado mucho, esto que hablaba Belo, toda la teoría que nosotros tenemos en la universidad, hasta 20 años atrás, y ainda hoy es muy fuerte, es que el agronegocio es comprendido por todas las personas como una totalidad. Entonces, por ejemplo, es muy común ustedes hablar sobre la soberanía alimentaria, sobre la producción de alimentos saludables, y las personas entenderem que todo esto es agronegocio. O sea, la mayor parte de las personas en el mundo
está convencida que el agronegocio no es solamente el modelo hegemónico, pero también es el único modelo que nosotros tenemos. Esto es muy, muy peligroso, muy peligroso. ¿Está bien? Entonces, pienso que la primera idea que nosotros tenemos que trabajar es que diferenciar el agronegocio. El agronegocio no es una totalidad. El agronegocio es el modelo de producción agrícola del capitalismo. Entonces, si nosotros tenemos esta comprensión, nosotros vamos a entender mejor la propia soberanía alimentaria y cuáles son las luchas que nosotros tenemos que hacer. O sea, cómo que nosotros, y ahí para la última pregunta que María hacía, ahí que nosotros podemos entender cómo que el movimiento feminista puede se aproximar de la soberanía alimentaria de las mujeres, porque es importante que los territorios campesinos, las mujeres son la figura principal. Las mujeres en los territorios campesinos son la estructura que garantiza la existencia de estos territorios. Y mira que solamente ahora la FAO reconoce esto. Solamente en siglo XXI que la FAO reconoce, ¿no?, que el papel estructural y de las mujeres, y las mujeres entonces son reconocidas como detentoras de derechos. Entonces, hasta años atrás, las mujeres no tenían derechos, ellas eran herederas de los derechos de su marido. Ahora no, o sea, el movimiento de mujeres tiene conseguido hacer una lucha muy importante para que las mujeres sean las protagonistas de estos territorios. Entonces, esto es un punto importante. Entonces, romper con la idea de totalidad del agronegocio. Pues, entonces, por ejemplo, muchas veces yo estoy hablando y la persona fala, no, mas podemos hablar de frijol, por ejemplo. No, quien produce el frijol es el agronegocio. Bueno, ahí si usted pega los datos del censo agrícola, del censo agropecuario, del censo agrario, dependiendo del país, y usted va a mirar, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En 2006, yo trabajaba yo era una especie de un asesor del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil. Iríamos empezar el censo agropecuario. Y yo propuso lo siguiente: vamos a separar o que es producción de las corporaciones, del trabajo capitalista, do que es producción del trabajo familiar, ¿no? Bueno, llegamos a la conclusión después que 70% de los principales alimentos que nosotros comíamos tenía la participación del trabajo familiar. Ahora, este trabajo familiar no tiene un mercado propio. Este trabajo familiar tiene que vender en el mercado capitalista. Claro. En nuestros países, el único mercado que tiene son los mercados capitalistas. Tenemos algunos pequeños territorios a donde hay mercados no capitalistas. Entonces, yo pienso que una lucha importante para la soberanía alimentaria es la construcción, la creación de mercados. Mercados pueden ser de dos tipos: los mercados populares y los mercados institucionales. Y dentro de los mercados populares y de los mercados institucionales, ¿qué son los mercados institucionales? Son mercados criados por ley. Entonces, por ejemplo, la comida que va para las escuelas, las comidas que van para los hospitales, las comidas que van para la población más pobre,
entonces 50% de esta comida tiene que ser de las comunidades campesinas. Ustedes crían un potencial de mercado muy grande. Nosotros hicimos eso durante el gobierno Lula y fue un momento, la renta de las familias campesinas nunca en la historia de este país fue tan alta. Y tan alta era tan baja. Para que ustedes tengan una idea, durante 5 años, la renta de las comunidades campesinas pasaron de 100 reales, de $100, para tener una comparación, ¿no? De $100 para $200. Mira que de 100 para 200 es muy poco, pero es el doble. Y había una perspectiva de se crear cada vez más mercado y de ampliar la participación. Pero cuando viene el golpe, se destruye todas estas políticas. Entonces, por ejemplo, hoy el gobierno Bolsonaro no tiene una política para apoyar la agricultura campesina. Ninguna. Y él, entonces, dentro de nuestras perspectivas, ahí nosotros podríamos decir, mira, ahora estamos destruídos, ¿no? Agora estamos destruídos, não temos uma plata, uma moneda. Mira que a agricultura campesina começou a criar mercados populares e criar mercados institucionais, porque Bolsonaro ganhou a presidência, pero não ganhou os governos do estado e nem de los municípios. E estes governos abriram, então, espaços de mercados institucionais para as comunidades campesinas. Então, ao mesmo tempo que estamos sem nenhuma política em escala nacional, temos um conjunto de política em escala local e em escala provincial. Então, isto para nós temos uma ideia de que a luta pode se dar em múltiplas escalas e em múltiplas dimensões. Então, temos que fazer isto. Mira, eu defendo sempre, temos que disputar o Estado, temos que disputar os governos, porque se nós não fazemos isto, o agronegócio está disputando todo o tempo. O agronegócio, tanto em el governo de Bolsonaro, quanto no governo de Fernando, ele está controlando todo. Então, nós temos que disputar este processo. Então, deixar claro que a conjuntura da soberania alimentária em nossos países é resultado de uma correlação de forças, muito desfavorável para nós, pero se nós conseguimos criar um território a cada dia, nós estamos avançando, estamos desterritorializando o agronegócio. Isto é muito importante. E aí, as investigações são muito importantes. Ter um banco de dados, não, para poder acompanhar este processo, isto é muito importante. Então, eu queria destacar isto, porque primeiro, romper com a ideia de totalidade do agronegócio. Segundo, a soberania alimentária é um tema que pode agregar todos os movimentos em la lucha. Então, o movimento feminista tiene que, mira, que o movimento feminista é, por sua natureza, um movimento revolucionário, também. ¿Está bem? Ele está sempre desafiando toda a opressão que a história impuso a las mujeres. Entonces, el movimiento feminista tiene una identidad con la producción de comida saludable, tiene la identidad con la participación, en reconocer la participación fundamental, estructural de las mujeres en la producción de esta alimentación. Entonces, para mí, estas son luchas que tenemos que hacer ainda, ¿no? Y es muy interesante porque
tanto el movimiento, estaba hablando ahora del movimiento Sem Terra en Brasil y del movimiento Sem Quieto, ¿no? Há uma multiplicidade de movimentos dentro do movimento. Por exemplo, eu tenho tanto o movimento feminista dentro do movimento campesino, como o movimento LGBT dentro do movimento campesino. Eu tenho o movimento jovem, eu tenho o movimento feminista, ou seja, os movimentos estão trabalhando com uma perspectiva de transversalidade. Eles se misturam, e isto fortalece a nós outros, tá bem? Então, eu queria... Agora, eu queria, para concluir, porque já são 19h15, eu queria pensar no seguinte: nós temos uma força muito grande. A soberania alimentaria, os movimentos de soberania alimentaria, o movimento da soberania alimentaria, assim como o território, tem uma perspectiva multidimensional. Quando nós falamos sobre alimentar, estamos falando de saúde, estamos falando de cultura, estamos falando de educação, estamos falando de mulher, estamos falando do niño, de la niña, estamos falando da água, estamos falando do planeta, estamos falando de todo. Estamos falando da opressão, estamos falando da resistência. E estamos vivendo um momento terrível em nossa história. O avanço do neoliberalismo é muito preocupante, porque o neoliberalismo se estabeleceu, a política neoliberal, desde a década de 80 do século passado, se estabeleceu em nossa sociedade, não somente como uma política, não somente como uma política de governo ou uma política das corporações. Ele se estabeleceu como uma razão. Há uma razão neoliberal que está em las venas de las pessoas. E essa razão não está solamente na cabeça de la elite, está também na cabeça de las poblaciones mais pobres, está na cabeça de nossos parentes, de las pessoas com quem, de nossas famílias. Então, e o pior de todo, é que essa razão neoliberal, por se tornar tão forte, se aproximou do fascismo. Então, os preconceitos, a ignorância, o negacionismo, todo isto está avançando. E todo isto é completamente contra nós outros. A luta que estamos fazendo. ¿No? Los negacionistas no defienden la soberanía alimentaria, ¿no? Ellos defienden la comida industrializada. Entonces, tanto en Argentina cuanto en Brasil, en nuestras familias, esto avanza. Y ahí que viene el gran reto para nosotros, porque para mí, y tengo en mi familia muchos, acá en Brasil nosotros llamamos de bolsominios. Ustedes conocen los minions, ¿no? Que são os seguidores cegos del hombre malo, não? Os bolsominions são as pessoas ignorantes, e as pessoas que, por exemplo, eu hablo acá, mira, Bolsonaro matou 600.000 pessoas, e eles dizem, solamente isto, não foi mais? Então, eles não se sentem impactados com a desgraça, eles se sentem vitoriosos com a desgraça. E isso está presente em Argentina, isso está presente em todos os lugares, em todo o mundo. Então, essa me parece que é uma preocupação que nós temos que ter. Por quê? Porque tenho falado isto em muitas das charlas que tenho feito. Isto me lembra muito o século passado. Nós estamos lutando por a soberania alimentar, por a comida saudável, né? Pero muitas vezes nós vemos como que o governo, a mídia em geral, tenta nos desqualificar. Né? E tentam nos desqualificar com discursos que não têm fundamentos.
que não têm fundamentos. E a minha preocupação é que isto pode levar a uma condição que não será mais possível dialogar. Ou seja, isto pode levar a um enfrentamento entre nós outros. Então, a minha preocupação hoje é como que nós outros podemos, a partir do trabalho na comunidade, nas escolas, em los movimentos, como que nós outros podemos defender a soberania alimentaria, ter a soberania alimentaria como o ponto del diálogo, como o ponto del debate para superar esta razão neoliberal que nós outros estamos enfrentando hoje. Isto me preocupa muito. Isto me preocupa muito, porque quando você habla para uma pessoa, não, que mira, você tem que comer uma comida sana, e ele fala, não, eu tenho que comer a comida que eu gosto, que me gusta mais, não? Diga, mas mira, esta comida pode ser mal para você, mal hace você comigo, não? Então, quando isso ocorre, não há mais diálogo. Eu tenho a vontade de sacar, pegar de seu pescoço e matá-lo, porque há limites para isto. E isto que me preocupa muito, porque nós outros estamos diante de um momento histórico, não? Que exige de nós outros uma reflexão muito forte. E a soberania alimentária, mais uma vez, eu quero destacar, o tema, porque o tema da comida, o tema do futuro, é o tema que nos abre as portas, não? Para avançarmos. Então, estou convencido que nossa força não está em nosso tamanho, não? Pero está em la fraqueza do inimigo. Ou seja, nós não temos como vencê-los, pero eles estão potencialmente destruídos. Eles podem ser destruídos por la fraqueza que eles têm. Então, nós temos que trabalhar com esta relação, sabendo que nós não temos muito poder, pero nosso poder não está em nossa proposta, né, para poder destruí-lo. Nosso poder está em la condição de utilizar a fraqueza do inimigo para poder ampliar as políticas de soberania alimentária. Então, eu estou muito preocupado, porque a pandemia é uma muestra desta situação, mas não sabemos, estamos vivendo um momento de indecisão. Há muitas especulações que dizem que vai haver outras pandemias. A vice-presidente da Organização Mundial da Saúde disse, esta é a primeira. Esta é a primeira. Então, não podemos agora se quedar tranquilo, porque vão vir outras também. Eu estava hoje em uma reunião da Unesco, estava falando que da pandemia do Covid-19, como vamos fazer para arquivar todos os dados que temos. E eles dizem, não vamos chamar de Covid-19, vamos chamar de crise sanitária. Eu digo, mas como? Diante de uma pandemia, ele falou assim, não, esta é uma pandemia, temos outras pandemias, então não vamos dar nome de Covid-19, vamos chamar de crise sanitária, porque isto pode, vai ocorrer outras. Então, eu penso, mira, a soberania alimentaria, a produção de alimentos saudáveis, que está relacionada com a recuperação da natureza, não? Com a saúde, todo isto tem um sentido muito, muito forte. Então, se a primeira parte de minha fala, eu tentei contagiá-los, agora eu quero preocupá-los, tá bem? Porque a situação é muito crítica, Nós temos uma força muito grande, pero temos que ter também uma preocupação muito grande com isto e sermos responsáveis para seguir defendendo a soberania alimentária como condição de cambio de nosso futuro. É isto. Muitas graças.
No, muchas gracias a vos, Bernardo, porque la verdad que imperdible esta charla. Hay algunas compañeras y compañeros que están consultando si va a estar disponible. De hecho, nosotros tenemos todo el material que se va generando, que es una producción, en la página web de la escuela, en la página web de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que en realidad es una página de Facebook. Subimos todo el material a la página web de la escuela, también a la de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y siempre ponemos a disposición el material. En el canal de YouTube. Se graba a través del canal de YouTube de la cátedra, de la Caliza, y está disponible para escucharlo y volver a escucharlo todas las veces que sea necesario, también para construir... Mantenimiento del vínculo. Exactamente, para construir juntos esta propuesta a partir de este desafío que nos propone Bernardo, ¿no? Yo solamente un breve comentario. Nosotros también trabajamos desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, y allá por el 2002 los compañeros y compañeras de este episteme, que es la del pensamiento ambiental latinoamericano, escribieron el Manifiesto por la Vida. Y ese Manifiesto por la Vida, que bueno, justamente fue lo que la provoca a esta propuesta de escribir un documento que respondiera a los matices y realidades de nuestra América, surgió en Brasil, ¿no? A propósito de Río, y del encuentro en Río, y a partir de ahí un montón de compañeros y compañeras se juntaron a escribir un manifiesto que tuviera que ver con esta realidad sobrecogedora que compartimos en América Latina. Y en aquel momento, en el 2002, ya se hablaba de crisis, digamos, en el Manifiesto por la Vida se habla de crisis civilizatoria. Por eso esto que vos traes hoy, a partir de este trabajo que venís haciendo en la Cátedra UNESCO, y de plantearnos que en realidad lo que habitamos es una crisis sanitaria, pero es una crisis energética, una crisis climática, una crisis ambiental, una crisis de civilización, ¿no? Todas estas crisis convergen y traen como resultado la crisis de civilización. Y también veo mucha proximidad con el concepto de territorio que trabajamos desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, que es un concepto que articula no solamente la espacialidad, sino también la identidad. Así que bueno, vemos cómo todas estas expresiones paradigmáticas se conectan, ¿no? Y generan una sinergia que nos permite pensar en la transformación desde otra perspectiva. Así que bueno, nada, una reflexión sobre otras epistemes que también alimentan estas lógicas de articulación con la realidad. Muchas gracias a Bernardo. Hay una compañera de la cooperativa La Soberana, plantea que quiere consultar la conexión o no entre los conceptos de desterritorializar y deconstruir, ya que este último, el de la deconstrucción, también está en auge desde la perspectiva del feminismo. No sé, Bernardo, la compañera intenta ahí ver si existen conexiones entre los términos, desterritorializar y deconstruir. Perfeito. Mas antes eu quero falar que você me inspirou em uma palavra de ordem. De o que você falou agora. Contra a crise civilizatória, a soberania alimentar. Porque é isto que eu vejo. ¿No? Entonces, nosotros queremos... Mira, el tamaño de la crisis civilizatoria es infinita. Pero la soberanía alimentaria tiene poder de cambiar todo esto. Y las personas no entienden, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo, hacer esto. Ahora, respecto de la desterritorialización y de la desconstrucción, ¿no? La desterritorialización es un concepto muy sensible, ¿no? Porque la territorialización es la multiplicación de los territorios. ¿Está bien? Entonces, tengo un territorio, conquisto otro territorio, esto llama-se territorialización. Y la territorialización es evidente que puede ser continua o discontinua, ¿cierto? Y la desterritorialización es la perca del territorio. La desterritorialización es el significado de la desterritorialización, es la desigualdad. Porque si ustedes sacan, mira que Belo compreendeu muito bem, Belo, la desterritorialização
quando há uma desterritorialização. Por que nós queremos desterritorializar o agronegócio? Porque ele está nos destruindo. Então, temos que sacar os territórios e os campesinos lutam todos os dias para isso, não? Então, a desterritorialização significa eliminar os territórios. Pero, em um banco de dados que eu tenho acá em Brasil, evidentemente que a desterritorialização de los indígenas e a desterritorialização de los campesinos é muito maior, muito mais grande do que a desterritorialização do agronegócio. Então, a desterritorialização significa muito mais um processo de desigualdade, tá certo? Agora, a desconstrução. O conceito de desconstrução que eu trabalho é do filósofo Jacques Derrida, não? O que significa a desconstrução? Então, eu não sei se é o mesmo significado que o movimento feminista dá, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, para Derrida, quando eu construo um pensamento, ou quando eu escrevo um texto, eu estou construindo uma ordem de pensamento. E quando uma pessoa lê esse texto que eu escrevi, ela pode desconstruir esse texto, fazendo a viagem inversa, tentando entender como que eu empecé a pensar. Pero solamente eu posso pensar como eu. Qualquer pessoa que lê o que eu escrevo, essa pessoa vai pensar como ela. ¿Tá certo? Cada um pensa com sua própria cabeça, tem seu próprio pensamento, porque o pensamento é um território imaterial. Porque meu pensamento é um território imaterial, então meu pensamento é soberano. Se eu tenho um pensamento de outra pessoa em minha cabeça, eu sou uma pessoa alienada, eu tenho uma territorialidade de outro pensamento dentro de meu pensamento. Transferido. Então, isto é isso que chamamos de alienação, não? Muito bem. Então, a desconstrução é a condição que eu tenho de fazer uma leitura de outros pensamentos. Só um momento que minha mulher está me chamando acá. A comida já está na mesa. Oi, paixão. O pessoal está aqui. Eu estou terminando um debate aqui com os colegas da Argentina. Já vou ligar para você, tá bem? Você está pretendendo alguma coisa? Daqui um pouquinho eu te ligo. Tá bom. Tá. Muito bem, chegou a hora de terminar. Então, a desconstrução é um diálogo de diferentes visões, tá bem? De diferentes visões. Ou seja, cada um de nós somos únicos. Então, se eu construo um pensamento, outra pessoa vai ler meu pensamento a partir de seu pensamento. E ela pode desconstruir meu pensamento porque ela pensa o meu pensamento de uma forma diferente como eu penso. Não sei se está muito confuso. No, clarísimo, clarísimo. Y esa es la confusión, sí. Ahí está. Sí, impecable. Impecable. Claro. Muy claro, toda la ponencia sin desperdicio, Bernardo. Ahí hay otra compañera, breve, Luli, porque se tiene que ir a comer, Bernardo. Bernardo, somos 44 todavía acá, no se ha movido casi nadie, estamos todos escuchándote. Muy lindo. Hermoso. Bueno, en primer lugar agradecer porque maravillosa la ponencia. Yo me quedo haciéndome preguntas en relación a la preocupación, digamos, cuánta conciencia ciudadana pensás, Bernardo, que se está activando como para que todos estemos preocupados y comprendamos que la cuestión del hogar común es la primer lucha. Digo, si estaría el ciudadanometrómetro para medir a ver qué es lo que pasa, porque cuando hablamos de un problema de crisis civilizatoria, pero no es solo eso, digamos, incluso yo creo que todavía no está percibida como un problema. ¿Qué pensás en relación de eso? O no por todos, o en todo caso por algunos sectores.
Entonces, Luciana, yo pienso que yo no quiero hacer un proyecto para cambiar el mundo. No es esto que yo estoy queriendo hacer. Primero, yo tengo que, por ejemplo, yo tengo hijos, yo tengo orientando los estudiantes. A mí me interesa mucho más, junto con ellos, cambiarse. Nosotros tenemos que nos cambiar. Para mí, eso tiene mucho más calidad do que una narrativa o do que un discurso que nosotros vamos a cambiar el mundo. Nós temos que cambiar cambiando. É isto que era sentir pensar. Nós temos que fazer, né? Pensando, sentindo, haciendo todo el tiempo. Entonces, pero ao mesmo tempo, Luciana, eu tenho que ter essa preocupação com minha casa, com meu corpo, com minha mente, com minha família, com minha comunidade, com os cidadãos e cidadãs que estão de meu lado, pero também tenho que pensar o mundo todo el tempo, ¿no? Entonces, tengo que ter esta visão multiescalar, esta compreensão multiescalar todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Gabriel, prometo que usted es el último que voy a hablar. Tiene que ser el último, porque Bernardo está ahí combinado. Uy, qué afortunado. A ver, gracias, Bernardo y compañeras. No, dos pensamientos unidos en uno, muy breve, ¿no es cierto? Cuando vos mencionaste que la producción local y no mencionaste ferias, creo que sí, no lo sé, y ferias locales, ¿no es cierto? Yo las menciono y siguiendo el pensamiento de John Holloway, ¿no es cierto?, que son grietas que tenemos que ir construyendo, ¿sí?, desde lo pequeño, ¿no es cierto? Son grietas que esas grietas se irán uniendo, ¿no es cierto?, construyendo, son pequeños territorios que uniendo se van a ir formando territorios más grandes. ¿Y por qué? Porque es posible eso, claro que es posible. Y es una gran lucha con mucho sudor, sangre y ojalá, lágrimas y ojalá sin sangre. ¿Sí? Pero bueno, para seguir tu línea de pensamiento, para aprovechar la flaqueza, en este caso, del capitalismo en manos de los agronegocios. ¿Sí? Entonces, y uniéndolo con esto, vos usás mucho, y nosotros mucho, acá usamos en todos lados, el neoliberalismo. Y yo intento imponer, y desde las cátedras, y nuestra cátedra, ¿no es cierto?, la idea de colonialismo. Porque el colonialismo es mucho más claro para el común de la gente que el neoliberalismo, que tenés que hablar media hora para explicar lo que es neoliberalismo. En cambio, colonialismo es mucho más clarito, y el colonialismo se sujeta con la bandera y la práctica de la espada del saqueo. ¿Sí? El colonialismo es saqueo. Entonces, yo por eso jamás vengo peleando hace como 15 años y más como se habla de extractivismo. No, extractivismo no, eso es saqueo. Saqueo, eso es robo, es saqueo. Ahí sí el saqueo es con sangre y espada, e ideología y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, yo prefiero usar la palabra colonialismo. En fin, eso es lo que quería decir, ¿no es cierto? Pero por saqueo, ¿ya? Entonces, en fin, eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Belo. Yo concordo contigo. Yo hablé que las ferias son el mejor ejemplo de los mercados populares, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos tener políticas en nuestros gobiernos para multiplicar las ferias, ¿no? Construir y también socializar estos mercados y estas experiencias. Y el colonialismo también, Belo. Estoy de acuerdo contigo. Puedo sustituir, incluso porque el neoliberalismo es el sistema político colonial, ¿no? Entonces, de acuerdo con ustedes. Bueno, yo tengo que ir. Y no ir a los supermercados, ni a Carrefour, ni a Walmart, ni a los 13.000 supermercados chinos, 13.000, ¿sí? Exactamente. Ese es un tema para otro. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, Bernardo, su generosidad, que nos dona su tiempo, que nos regala esta oportunidad. Muchas gracias, Bernardo, y hasta la próxima.
Ojalá la próxima sea presencial. Bien, Impecable, pronto. Bernardo. Y a Tea, Gracias, Bernardo. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Bernardo. Muy interesante. Un abrazo a todas y a todos y a Bernardo. Muy bueno, excelente. Gracias, Gracias Bernardo. por estar. hay compañeros de Uruguay, Graciela, hay A unos seguir compañeros ahí, de a conectarse. a Bernardo de Brasil, nosotros en Argentina y los compañeros de Uruguay. Mirá que Bueno, mirá interesante. qué bien. Y a ver Muy qué, lindo. a ver qué Bueno, hacemos. y además está la patria chica acá. Hay un montón de compañeras y compañeros del instituto, de la escuela. También hay compañeros y compañeros de la Cátedra Libre de La Plata, que nos están acompañando. Bueno, hay... Qué lujito que nos dimos. Qué Sí, lujito. sí, sin desperdicio, la verdad, un lujazo. Un lujazo. Felicitarlos. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos queda una actividad más de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que va a ser